El millonario queda en shock al descubrir que la mendiga negra oculta un secreto. Ricardo se sentía intocable en medio de ese salón brillante, lleno de cristales que atrapaban la luz como millones de pequeños fuegos artificiales. Todo olía a opulencia y vanidad, vestidos caros, diamantes que cegaban y sonrisas prestadas que danzaban entre copas de champán. Pero justo ahí, en ese universo de lujo, algo lo detuvo en seco. Una mujer bajita, delgada, con una piel oscura y brillante como el ébano. No llevaba joyas ni vestidos lujosos. Lucía, mesera en esa gala repleta de indiferencia, movía su cuerpo con una dignidad que cortaba el aire. No miró a los ojos un instante y algo crujió en el pecho de Ricardo. Su mirada no era la de alguien que aceptaba vivir a la sombra de esta metrópoli gigantesca y desigual. Tenía fuerza, dolor, orgullo, algo que lo traspasó. Pero él no sabía que bajo esa apariencia humilde se escondía un enigma terrible. Lucía era, en secreto, la hija perdida de una de esas familias acaudaladas que él conocía muy bien, la misma sociedad que había empujado a esa joven a las calles, a esconderse y sobrevivir. Mientras Ricardo trataba de entender qué sentía, un murmullo comenzó a filtrarse entre los invitados. Algunos la miraban con desdén, otros con sorpresa. La opulencia de la velada contrastaba violentamente con los pasos firmes de esa mujer que cruzaba el salón como un viento indomable. Cada vez que recogía una copa o servía un plato, su rostro mostraba un atisbo de cansancio, pero sus ojos nunca bajaban la guardia. Ricardo sintió que la copa se le escapaba de las manos. La gente a su alrededor seguía con sus conversaciones vacías, ignorando lo que él veía. Esa mujer estaba aquí. ¿Aquí? ¿Con un pasado enterrado que podría hacer temblar a toda la élite? Él, que siempre había sentido que lo sabía todo. Un ex esposo de Lucía. Alguien que no solo traía las cicatrices de un pasado abusivo, sino que amenazaba con hacer público el secreto que ella ocultaba con uñas y dientes. Su sola presencia electrificó el ambiente. La sonrisa de Lucía tembló, y por primera vez una fisura de miedo cruzó su rostro impecable. Ricardo sintió el peso de esa posibilidad ahogándolo. ¿Aceptar su nueva realidad? ¿Enfrentar los miedos y prejuicios que siempre había tenido? ¿O alejarse y seguir como si nada? Pero cuando vio cómo la sombra del exesposo se acercaba, supo que no podría retroceder. Y en el instante en que decidió ayudarla, un giro inesperado sacudió esa noche perfecta. El hombre no era quien parecía. Recibió una llamada que cambió todo. Ricardo quedó paralizado, sin entender si estaba protegiendo a la mujer que estaba empezando a amar o si había un juego mucho más oscuro en marcha. El salón seguía lleno de luces, risas forzadas y telas brillantes, pero para Ricardo todo se había vuelto una. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué secretos contenía Lucía? Y sobre todo, ¿podría él ayudarla sin perderse a sí mismo en el proceso? La incertidumbre latía fuerte y el silencio antes del próximo movimiento era casi insoportable. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad? El salón seguía lleno de luces, risas forzadas y telas brillantes, pero para Ricardo todo se había vuelto una trampa. La sombra del exesposo de Lucía se acercaba, y su corazón retumbaba en su pecho. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante, el sonido de un cristal rompiéndose cortó el aire como un cuchillo. Un grito desgarrador resonó en el salón, paralizando a todos. Los murmullos se convirtieron en un murmullo ansioso mientras la multitud se giraba hacia el estallido. Ricardo sintió cómo la adrenalina le subía por el cuerpo. No sabía qué había pasado, pero la mirada de Lucía lo decía todo. Pánico. Las luces titilaron y en un instante todo cambió. Un hombre se había desplomado en el suelo, su rostro pálido y ensangrentado, una copa rota a su lado. La gente dio un paso atrás, susurrando y gritando. Ricardo se lanzó hacia adelante, tratando de llegar a la escena mientras un tumulto de cuerpos se agolpaba a su alrededor. «¡Es Alberto! ¡Alberto!», gritó una mujer. Su voz temblaba entre el horror y el asombro. Todo se volvió un caos absoluto. Lucía se quedó paralizada, el miedo y la incredulidad dibujados en su rostro, mientras los murmullos se convertían en gritos descontrolados. El exesposo de Lucía estaba ahí, entre la multitud, observando con una mirada fría. Pero Ricardo notó algo extraño, algo en su rostro que destilaba una mezcla de alivio y miedo. Alberto, un prominente empresario amado y odiado en pociones iguales, yacía inconsciente. Nadie se movía para ayudar. Ricardo se arrodilló junto a él, revisando los signos vitales, sintiendo cómo su propia respiración se aceleraba. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó, pero el exesposo de Lucía, con un gesto decidido, sacó su teléfono. Y en ese instante, lo que parecía ser una simple llamada emergente, se convirtió en un momento de tensión escalofriante. Ricardo escuchó palabras que le helaron la sangre. «Sí, es él. El plan sigue adelante. No te preocupes por la mujer, se encargará sola». Ricardo levantó la vista, buscando a Lucía, que ahora miraba con total horror, como si la distancia entre ellos hubiera crecido de manera insalvable. «¿Qué está pasando?», le preguntó, sin poder evitar que su voz temblara. Ella no respondió. Su mirada fija se desvaneció, perdida en un abismo de recuerdos. De repente, un grupo de personas irrumpió en el salón, vestidas de negro. Uno de ellos tenía una insignia que Ricardo reconoció de inmediato. Era la policía. Ellos no estaban allí por accidente. El ambiente se tornó helado. El exesposo de Lucía se giró lentamente, como si lo que le esperaba no fuera una mera coincidencia, sino un encuentro planeado. Las luces parpadeaban, las risas habían cesado, y todo lo que quedaba era la sensación de una tormenta inminente. «¡Alto! ¡Todos al suelo!», gritó uno de los policías, mientras el caos estallaba de nuevo. La gente comenzó a gritar. Las copas se caían. El sonido del cristales quebrándose resonaba. Ricardo, aturdido, comprendió que no solo la vida de Alberto estaba en juego. El oscuro pasado de Lucía comenzaba a salir a la luz, y con él todas las verdades ocultas que había previsto. La mirada de Lucía ya no era de orgullo, sino de terror. «¡Lucía, ven conmigo!», le grité, estirando la mano hacia ella. Pero su mirada decía que no podía, que había algo en esa noche que no podía escapar. El exesposo sonrió, una sonrisa fría que le envió escalofríos por la espalda a Ricardo. Él sabía algo más y estaba decidido a revelarlo. En ese momento crucial, el aire se volvió denso y con un solo gesto, el delicado equilibrio de la gala se desmoronó. ¿Estaban todos seguros?
¿O era esta la oportunidad perfecta para que algunos secretos salieran a la luz de una vez por todas? El tiempo parecía detenerse, y un silencio lleno de tensión se cernía sobre ellos como una sombra. Lucía se encontraba atrapada entre su pasado y un futuro incierto. Y mientras lo pensaba, un grito rompió el silencio, dejándolo todo en suspenso. ¿Qué más estaba por suceder esa noche? El tiempo parecía detenerse, y un silencio lleno de tensión se cernía sobre ellos como una sombra. Lucía se encontraba atrapada entre su pasado y un futuro incierto, y mientras lo pensaba, un grito rompió el silencio, dejándolo todo en suspenso. ¡Mamá!, resonó en el salón. Era una voz familiar que hizo que todos dieran un paso atrás, incluyendo a Ricardo. La mirada de Lucía se iluminó con una mezcla de esperanza y terror. Fue entonces que del fondo del salón apareció una joven, con el cabello enredado y la ropa rasgada, como si hubiera salido de una pesadilla. Tenía los ojos desorbitados, llenos de terror. «No deberías estar aquí», gritó Lucía. Su voz se hizo eco del horror. La joven, de no más de 20 años, se abalanzó hacia ella. «Te están buscando. Escapamos, mamá. Tenemos que irnos». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué está pasando?», preguntó, sin poder ocultar la confusión. La multitud miraba. Murmullos de curiosidad mezclados con miedo llenaron el aire. «¡Oíd! ¡Silencio! ¡Todos al suelo!», ordenó uno de los policías mientras el caos empezaba a desbordarse. Lucía tomó a su hija por los brazos, y los ojos de ambas se encontraron en un instante que atravesó el salón como un rayo. «¿Quién es ella?», preguntó Ricardo, sintiendo que el aire se volvía más denso. La joven estaba temblando, y al mirar a su madre, sus labios se movieron sin emitir sonido. Justo entonces, la figura del exesposo comenzó a retroceder, su expresión cambiando de preocupación a enojo. «Lo sabíamos que volverías», murmuró. «¿De veras qué? ¿Qué quieres decir?», insistió Ricardo, mientras el miedo inundaba su pecho. ¿Qué podían esconder Lucía y esta joven? «Ella no es solo tu hija, es nuestra hija», declaró el exesposo, su voz clara, dejando a todos paralizados. Un estruendo de murmullos estalló alrededor del salón. Las miradas se volvían cada vez más confusas. ¿Cómo? Lucía no podía creerlo, su rostro pálido como el papel. «No, no puede ser. Lo es. Tiene mi sangre. Es la razón por la que la gente te ha estado buscando. Es la clave de todo». Sus palabras resonaron, rompiendo la burbuja de seguridad que había rodeado a Lucía todo ese tiempo. Ricardo sintió un nudo en su garganta. ¿Ella era de quien había estado huyendo su exesposo? ¿Quién era realmente esta joven que había cruzado el salón, revelando secretos que nadie debería conocer? «¡Basta!», gritó Lucía, al borde del colapso. «No tienes poder sobre nosotras. No permitiremos que nos metas en tus oscuras maquinaciones». Pero el exesposo sonrió, una sonrisa que heló la sangre en las venas de todos. «¿Tú crees que tienes el control? Solo te vas a meter en algo muy grande y no hay regreso». El sonido del caos estallando alrededor fue ensordecedor. Gritos, murmullos, pasos apresurados. La policía comenzó a recibir instrucciones. Las luces titilaban. El pánico comenzó a apoderarse de todos. «¡Escapen!», gritó la joven, atrayendo la mirada de todos. «Él no está solo. Vienen por nosotras». Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que pensaba que sabía estaba en juego. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y esta joven que ahora proclamaba ser su hija? Con
el ex esposo en la sala y sus secretos al borde de ser revelados, la situación se estaba volviendo insostenible. La puerta trasera del salón se abrió de golpe y la penumbra antes conocida pasó a ser una amenaza tangible. «¡Ten cuidado!», le gritó Ricardo a Lucía, pero antes de que pudiera acercarse, una figura encapuchada entró, emergiendo de la oscuridad con un arma en mano. «¡Detente!», resonó en el aire, desatando la tormenta. Las balas a punto de volar, secretos por descubrir y una revelación que transformaría todo. Pero en ese instante, en el abismo que se cernía sobre ellos, lo único que quedaba era el eco de la incertidumbre. ¿Estaban todos a salvo? ¿O este era solo el comienzo de un final infame? El tiempo parecía detenerse y un silencio lleno de tensión se cernía sobre ellos como una sombra. Lucía se encontraba atrapada entre su pasado y un futuro incierto. Al pensar en esto, un grito rompió el silencio, dejándole todo en suspenso. «¡Mamá!», resonó en el salón. Era una voz familiar que hizo que todos dieran un paso atrás, incluyendo a Ricardo. La mirada de Lucía se iluminó con una mezcla de esperanza y terror. Y luego, del fondo del salón, apareció un hombre alto, con una chaqueta negra que le quedaba grande y con una mirada intensa que parecía atravesar a todos a su paso. Traía en su mano un teléfono que parecía vibrar con fuerza, como un corazón agitado. «¡Alberto!», gritó Lucía, con una mezcla de alegría y miedo. Pero el hombre no hizo caso. Sus ojos se centraron en la joven, la hija recién revelada, que temblaba en el centro de la escena. «Ella es la clave, ¿verdad? Los registros». La intensidad de su voz sacudió el ambiente. Esa palabra, registros, caló hondo en Ricardo. Se sintió como si le hubieran tirado un balde de agua fría. Todos sabían que los registros podían ser el fin de Lucía y su pequeña familia. Era un secreto que había permanecido oculto demasiado tiempo y que amenazaba con salir a la luz. La multitud se agolpó. El murmullo creció como una ola feroz. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó alguien al azar, mientras las miradas se volvían cada vez más confusas. Ricardo luchaba por entender, y no era solo por el caos, sino por la revelación de que esa joven, esa verdadera hija de Lucía, era el eslabón más débil en una cadena cargada de secretos. «¡No pueden hacerle daño!», gritó Lucía, estableciendo un profundo y desesperado contacto visual con su hija. Pero la mirada de la joven se llenó de lágrimas. «No se va a detener. No te va a dejar en paz, mamá. Nunca lo hará». De repente el hombre encapuchado que había entrado antes dio un paso al frente. Tranquilo, calmado, como si supiera exactamente lo que hacía. «Tú no sabes lo que has desatado, Lucía. Sabías que esto iba a pasar, que algún día volveríamos a buscarte». Un silencio se apoderó del salón nuevamente. «¿Volver a buscarme?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «¿Buscando qué?». El encapuchado sonrió, pero no con ternura. Era una sonrisa helada, como el viento de invierno. «Oh, lo sabes. La verdad está en juego aquí, y tú lo has dejado todo al azar». Con un movimiento rápido, levantó su mano y presionó un botón en el dispositivo que llevaba. De pronto, las luces comenzaron a parpadear. El sonido del cristal rompiéndose resonó nuevamente en el aire. Pero esta vez, algo más ocurrió. Un grito desgarrador emergió de la multitud. «¡No! ¡No, por favor!». El hombre encapuchado hizo un gesto hacia la salida, y de la oscuridad emergieron figuras, policías, todos con armas en mano, rodeando el salón. Pero no eran solo ellos. Hombres y mujeres encapuchados tomaron el control, y el caos se desbordó. «Quédense donde están», ordenó
Uno de ellos, su voz dura y autoritaria. Ricardo sintió que se estaba desmoronando todo hacia alrededor. La verdad estaba a punto de salir, pero no solo la de Lucía. Esa revelación que parecían esconder todos, aunque estuviesen vestidos con elegancia. Sentía que su pecho se oprimía. «¿Qué has hecho, Lucía?», pensó. Pero no podía evitar protegerla, salvarla de lo que venía. Entonces, en un giro completamente inesperado, la joven se abalanzó sobre el encapuchado. «Suéltalo, no puedes hacerle daño». Pero algo en su mirada era diferente, una chispa de desafío que nadie había visto antes. Eso hizo que el encapuchado se detuviera en seco. «Es una traidora», dijo Lucía, su voz rota. «Era un plan, y tú estuviste de su lado todo este tiempo». Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un tiro sonó. Un estallido ensordecedor que congeló a todos. Ricardo quedó paralizado, y la mirada de horror de Lucía se volvió hacia él. «¿Qué?», murmuró, mientras el aire se volvía irrespirable. La realidad se fragmentó en 1000 pedazos, y en medio de todo, la verdadera traición se desnudaba. La conexión entre el exesposo de Lucía, la joven y el encapuchado se volvía un laberinto oscuro. Todo estaba a punto de desmoronarse, y todo a su alrededor comenzó a girar, pero lo que realmente lo dejó en shock fue la figura que se desplomó en el suelo. Era Alberto, con un agujero en el pecho y una sonrisa retadora en el rostro. Todo lo que creía saber es solo el principio. Las sombras se espesaron entre susurros de agonía y la verdad acechante, mientras el salón se convertía en un mar de caos y desconcierto. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y cuántos secretos más estaban por salir a la luz? El silencio se cernió sobre el salón, y el olor a miedo y lujo llenaba el aire. Todos miraban a Alberto, desplomado en el suelo, la vida desvaneciéndose de su rostro. Todo lo que creía saber es solo el principio. Su voz aún resonaba, mientras sus ojos se apagaban. Sus últimas palabras cual eco de una tormenta que se avecinaba. Ricardo se sentía helado. No podía procesar lo que había sucedido. La confusión y el horror se mezclaban, como un cóctel explosivo en su estómago. El caos estalló a su alrededor. Gritos, empujones. La multitud se movía frenética, pero él no podía apartar la mirada de Lucía. Ella estaba allí, como una marioneta a punto de caerse con su hija a su lado, el reflejo del pánico en sus ojos. «¡Alberto!», gritó Lucía, y en sus palabras había un mundo de dolor, de traiciones a la vez antiguas y recientes. La joven se lanzó a los brazos de su madre, pero Ricardo sintió que la conexión se rompía. Era un hilo demasiado tenso, a punto de desgarrarse. Y entonces un rayo de luz estalló en medio de la oscuridad. Una figura encapuchada desplazándose entre la multitud. El encapuchado, que había estado en la sombra, ahora captó la atención de todos. Con movimientos rápidos, se acercó al cuerpo de Alberto. Los murmullos se extinguieron en un instante. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo contuviera la respiración. Ricardo se puso de pie, incapaz de mirar hacia otro lado. «¿Quién demonios es ese?», pensó. La figura se arrodilló cerca de Alberto, sacando algo de su bolsillo. Un pequeño dispositivo brillante en forma de reloj. Con un gesto rápido, lo presionó contra el pecho de Alberto. Ricardo sintió que el tiempo se detenía. El encapuchado levantó la vista, y un fulgor helado se encendió en su mirada. «Este es el inicio», dijo, como si hablara en un idioma desconocido. «La verdad siempre encuentra un camino». Y en ese momento, el salón entero se sacudió. Las luces parpadearon y una alarma ensordecedora llenó el aire, como un grito colectivo.
Es un espectáculo, un truco de magia, pensó Ricardo. Pero sus sentimientos de incredulidad se evaporaron cuando vio la expresión de horror en el rostro de Lucía. ¡No! Ella gritó, pero las palabras se ahogaron en el caos. Ricardo tiró de su brazo, decidido a sacarla de allí. Sin embargo, en un giro extremadamente impactante, el dispositivo brilló intensamente y lanzó un rayo de luz. Una imagen holográfica apareció en el aire, revelando registros antiguos, familiares, secretos escondidos en una oscuridad que nunca esperaron ver. Las caras de los asistentes cambiaron de sorpresa a un temor palpable. ¡Espera! ¡Eso no puede ser!, alguien gritó, dando un paso atrás. Pero ya era demasiado tarde. La imagen holográfica reveló a varios de los presentes, sus rostros visiblemente alterados, incluidos aquellos que siempre habían sido aliados en la alta sociedad. ¿Familias unidas por secretos oscuros? Ricardo sintió un nudo en su garganta. Lucía, envuelta en el terror más profundo, solo podía mirar. «No, no, no», susurró, mientras el mundo que conocía se desmoronaba en un instante. La verdad, esa bestia voraz que todos temían, había salido de su escondite. «Todo lo que creía cierto es una ilusión», proclamó el encapuchado, como si todo se tratara de un teatro donde ellos eran simplemente actores. «Hoy se revelará quiénes son realmente. Bienvenidos a la realidad». El grito de la joven resonó en la sala. «¡Mamá! ¡Hay que salir de aquí!». Pero mientras ella tiraba de Lucía, el pánico ya se había apoderado del lugar. La gente comenzó a gritar, a empujar, y el caos se convirtió en un verdadero torbellino. Ricardo miraba impotente, sabiendo que todo lo que pensaba que sabía sobre Lucía, sobre su familia y sobre sí mismo, había sido una mentira. Cuando la figura encapuchada presionó un botón más, un estruendo resonó por todo el salón. Todo pasó tan rápido. Las luces se apagaron y la imagen se esfumó, dejándolos a todos envueltos en la penumbra. La voz de Lucía se perdió en el eco de un ambiente que se convertía cada vez más en una trampa mortal. En ese instante, en medio de la oscuridad, la realidad del pasado, cargada de secretos y traiciones, se había vuelto más real que nunca. Y Ricardo supo, con certeza desgarradora, que nadie saldría de allí sin afrontar lo que habían escondido. La verdad finalmente estaba a punto de revelarse. ¿Pero qué precio tendrían que pagar? La pregunta flotaba en el aire, mientras la oscuridad comenzaba a cobrar vida alrededor de ellos. La oscuridad era densa, casi tangible. Las luces del salón parpadearon y luego se apagaron del todo, dejando Ricardo sintió que su corazón latía desbocado. El pánico se aferraba a su pecho como una sombra angustiante. «¿Qué está pasando?», murmuró, su voz un hilo entre la confusión. Lucía y su hija, unidas por el terror, no dejaban de mirar al encapuchado, con ojos llenos de desesperación. «¡Salgan de aquí!», gritó el encapuchado, su tono severo resonando como un trueno. La multitud comenzó a empujarse, buscando la salida. «¿A dónde vamos?», preguntó una mujer, su voz temblorosa. Pero no había respuesta. El caos se volvió un torbellino de cuerpos y murmullos. Pero en medio de ese desorden, algo inusual captó la atención de Ricardo. El encapuchado levantó su brazo, y el dispositivo que había activado comenzaba a emitir un brillo intenso, iluminando fugazmente el salón, antes de volver a sumirlo en la oscuridad. En ese breve instante, Ricardo vio el rostro del encapuchado. Su corazón se detuvo. «No puede ser», pensó perplejo, mientras sus pies parecían anclarse al suelo. Era alguien de su pasado. Alguien que nunca había esperado ver allí. Era Mario, su hermano menor, perdido durante años en un conflicto oscuro que había dejado cicatrices imborrables en su familia.
¡Mario!, gritó, pero su voz se ahogó en el griterío. Pero Mario no pareció escuchar. Tenía un enfoque claro, como si hubiera olvidado todo lo que había pasado entre ellos. Las pruebas están aquí. No puedo dejar que estas personas las destruyan, dijo, su voz templada y decidida. Ricardo sintió que se le rompía el corazón. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué pruebas?, preguntó Lucía, su rostro pálido arrugándose aún más por el miedo. ¡Las pruebas del pasado!, gritó Mario, su voz retumbando. ¡Las que pueden cambiarlo todo! ¿No lo entienden? Ustedes están en medio de una guerra que no comprenden. Entonces sucedió algo inesperado. Una figura del fondo del salón, un antiguo aliado de la familia de Lucía, que había permanecido en las sombras, emergió de entre la multitud. ¡Mario, detente!, gritó. No puedes hacer esto. La verdad es devastadora. El silencio cayó de golpe. La multitud se detuvo. Los murmullos cesaron, como si el tiempo se hubiera detenido. No puede ser, murmuró Lucía, los ojos llenos de lágrimas. Eres un traidor. ¿Traidor?, cuestionó la figura. Solo trato de protegerla. Tú no sabes a quién estás enfrentando. La verdad que guarda Lucía es mucho más oscura de lo que crees. Y ahora ella y su hija están atrapadas en este juego mortal. ¿Qué significa eso?, preguntó Ricardo, sintiendo cómo la tensión cortaba el aire. La revelación dejó un sabor amargo en su boca. La mirada en el rostro de Lucía se tornó una mezcla de miedo y resignación, mientras su hija luchaba por comprender la situación. ¿Qué más no sabemos?, se preguntó, su voz temblando al pensar en lo que estaba en juego. Mario desvió la mirada. Su lucha interna era palpable. Todo comienza aquí, en esta noche. La vida que creímos perder se convierte en la línea entre la verdad y la traición. Los ojos de todos se posaron en Mario. ¿Qué has hecho?, se atrevió a preguntar Lucía, la voz temblorosa tras la confusión. Eres parte de esto, de este desastre. No puedes separarlos. Nunca lo has estado. Pero esos ojos, con un brillo oscuro, revelaban más de lo que decía. Ricardo sentía el sudor corría por su frente. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué sigues ocultando? En ese momento, el dispositivo emitió un estallido que devolvió el caos. El hecho inesperado vibraba en el aire. La tensión se convirtió en dolor. Sus pensamientos se deslizaban como serpientes entre recuerdos que nunca había querido confrontar. Y justo cuando todo parecía desmoronarse de nuevo, una explosión resonó desde el fondo del salón. Una cortina de humo emergió, oscureciendo la vista y dejando en el aire el olor a pólvora. ¡Corre!, gritó Mario. Pero antes de que pudieran moverse, una figura encapuchada apareció en la nube, disparando hacia el techo. Luces brillantes estallaron y los gritos estallaron de nuevo. ¿Qué está pasando? ¡Esto no puede ser real!, pensó Ricardo, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Pero entre el caos, la imagen de Lucía y su hija iluminaba su mente. Debo protegerlas. La pregunta permanecía en el aire. ¿Qué secretos no habían salido? ¿Qué más estaba por revelarse en esta retorcida historia? En medio de aquella vorágine de emociones y truenos, todo parecía una trampa lista para cerrar sus garras. La noche era solo un oscuro presagio de lo que vendría. Todo estaba en juego, todo por descubrir. El caos se desató. El sonido de las balas resonó en el aire. Un grito que heló la sangre de todos en el salón. La figura encapuchada había disparado hacia el techo, creando un estruendo ensordecedor que reverberaba en las paredes.
La gente gritaba y corría, amontonándose hacia las salidas, buscando una forma de escapar de esta pesadilla. Ricardo se quedó paralizado. ¡No! ¡No! Esto no está pasando, pensó, mientras la visión de Lucía y su hija se difuminaba entre la multitud. Necesitaba encontrarla. Pero antes de que pudiera reaccionar, el ambiente giró en un torbellino de pánico. Las luces parpadeaban y el aire se sentía pesado, como si la verdad misma estuviera lista para estallar. Oh, «No te atrevas a hacer esto», gritó Lucía, su voz resonando, llevando la paternidad y la desesperación mezcladas. Pero la figura de su hermano parecía completamente centrada, ciego a las palabras que salían de su boca. Ricardo sintió una sacudida en su pecho, un nudo formándose, mientras se daba cuenta de que tenían que escapar, y rápido. Un súbito ruido de cristal, rompiéndose repentinamente, interrumpió sus pensamientos. Y antes de que pudiera moverse de nuevo, una onda de pánico recorría la sala como una corriente eléctrica. «¡Mamá!». La voz del joven resonó fuerte y todo se detuvo de golpe. Ricardo giró la cabeza hacia la dirección del grito. De las sombras, la joven que había afirmado ser la hija de Lucía ahora se encontraba de pie, capaz de capturar la atención de todos. Tenía su mirada fija en un rostro que nadie esperaba ver. «¡Papá!», exclamó, su voz llena de confusión y terror. Ricardo sintió que le fallaban las rodillas. De repente todo se aclaró y a la vez se oscureció. «¿Papá?». La revelación lo atravesó. La sonrisa de Lucía desapareció y sus ojos se dilataron. «No, no es posible». Entonces, una figura familiar emergió de entre la multitud, el rostro encajado en una mirada de desprecio. Era el exesposo. «Así que ahora entiendes», dijo, con un tono que dejaba entrever una oscura satisfacción. «Nunca te perdí, y esta noche todo se desentrañará. Ella es parte del plan». Ricardo sintió una ola de desprecio hacia el hombre. Todo su ser ardía. «Eso no puede ser cierto», le dijo a Lucía, mirando a la joven que ahora comprendía ser la hija de ese monstruo. «No puede ser». El aire se volvió pesado con el espanto, un desasosiego palpable. Era parte de la verdad oculta, el hilo que une todo. Continuó el exesposo, levantando la mano como si quisiera ordenar silencio. «La única razón por la que regresó fue para recuperar lo que le pertenece». La multitud murmulló en respuesta, reflejando la mezcla de incredulidad y horror en el ambiente. «No, lo que buscas nunca será tuyo», dijo Lucía, su voz cargada de una valentía que escondía un miedo latente. «Mamá, ¿de qué está hablando?». La joven parecía desorientada entre el caos y las revelaciones encajadas en un enigma que había esperado desvelar. «Lo que hay detrás de tus orígenes es una historia que nunca quisiste escuchar», continuó el exesposo. «¿Qué? ¿Vas a dejar que un simple mortal te lo impida? La familia a la que perteneces es mucho más poderosa de lo que imaginas, pero tú traicionaste ese legado». Fue un golpe devastador. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Lucía, siempre fuerte, se tambaleaba, sus ojos llenos de lágrimas mientras se aferraba a su hija, intentando protegerla del dolor de las verdades ocultas. Pero mientras el exesposo hablaba, Ricardo vio algo que le congeló la sangre. El encapuchado, en un giro inesperado, había desenfrenado una serie de explosiones. Las luces empezaron a parpadear aún más intensamente, con un destello de rojo y azul que llenaba el salón. «¡Todos salgan!», gritó Mario, su voz resonando fuerte. «Es una trampa. Tienes que correr». Pero fue demasiado tarde.
El último estallido llenó el salón y todo se volvió un caos indescriptible. En una fracción de segundo, el grito desgarrador de Lucía se sumó al estruendo. Todo se volvió oscuridad. La visión se desvaneció. La historia que había sido construida a pedazos se desmoronó. Y a medida que la confusión reinaba, una pregunta se hacía persistente en la mente de Ricardo. ¿Qué era lo que realmente sabía de Lucía y su familia? El horror se absorbió en el aire, y mientras la oscuridad cubría todo, una sola imagen resonaba en su mente: el rostro de la joven, justo antes de que todo hiciera erupción. ¿Qué más le esperaba en la sombra? ¿Qué secretos aún quedaban por revelarse? La narrativa que creía conocer daba un giro radical, y ahora estaba en juego mucho más que simplemente una gala. Bye, 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 bye. ¿Era posible que el pasado nunca hubiera estado realmente enterrado? La oscuridad era densa, casi tangible. El sonido del grito desgarrador de Lucía se quedó suspendido en el aire, mientras los ecos de los disparos resonaban en las paredes de aquel salón. Ricardo sintió que su corazón iba a estallar. No podía procesar la escena. El caos, las sombras danzando a su alrededor, las luces que intermitentemente parpadeaban como un mal presagio. De repente, una chispa en su mente iluminó el lugar. La idea de que todo lo que pensaba saber se desmoronaba, como un castillo de naipes arrastrado por el viento. «¡Ricardo, ven!», gritó Lucía, su rostro empapado en terror, pero la multitud los separaba, como un océano de cuerpos agitados y asustados. Alberto yacía en el suelo, rodeado de murmullos y miradas horrorizadas. La figura encapuchada se movía entre el pánico, como un espectro que disfrutaba del sufrimiento ajeno. «¡No puede ser! ¡Alberto!», Lucía gritaba, mientras la joven, su hija, se aferraba a su madre. «¿Qué vamos a hacer?». La pequeña palpitaba de miedo y la angustia la invadía. «Debemos salir de aquí. Ahora», dijo Ricardo, buscando un camino entre la multitud. Pero en ese instante un sonido ensordecedor sacudió el lugar. Un flash de luz iluminó el salón, seguido de una explosión brutal. Todo se descontroló. Las luces estallaron y las copas volaron, máscaras que se caían, chillidos. Era un caos, una tormenta de pánico y dolor. El aire se tornó irrespirable. Ahora, Ricardo empujó a Lucía y a su hija, intentando guiarlas hacia la salida mientras el encapuchado levantaba su arma. «¡Mamá, no!», gritó la joven, y en ese momento el encapuchado comenzó a despojarse de su capucha, revelando una cara que dejó a todos en shock. Era Alberto. ¿Qué? La confusión envolvió a Ricardo. No es posible. Pero ahí estaba, Alberto, quien estaba herido instantes atrás. Ahora estaba de pie y respirando. Su mirada revelaba un control absoluto, como si todo formara parte de un plan maestro. «La verdad ha estado oculta bajo una capa de mentiras, y ustedes están en el centro», declaró, su voz resonando con una autoridad inquietante. «¿Qué has hecho?», preguntó Lucía, su voz temblando. Las emociones la asaltaban, y el horror era claro en su expresión. «Esto es un engaño, un juego cruel. Es momento de que todos conozcan lo que realmente son», continuó Alberto, mientras las luces volvían a brillar, golpeando el suelo como rayos. Imágenes proyectadas en las paredes mostraban rostros conocidos, familiares, amigos, todos implicados en algo oscuro, algo que jamás imaginaron. «¿Pero por qué?». La voz de Lucía era un susurro quebrado. «Su mundo está a punto de desmoronarse. ¿Por qué harías esto?». Alberto sonrió.
no con alegría, sino con un aire de satisfacción oscura, porque la verdad no debe permanecer oculta. Problemas con raíces familiares que continúan envenenando a las próximas generaciones. Y ustedes, Lucía y tu hija, son el corazón de este conflicto. ¡Es un monstruo!, gritó la joven mientras se colocaba delante de su madre, desafiando al hombre que un momento antes había estado en el suelo, tan vulnerable. «No tienes poder sobre nosotras. ¿Estás segura de eso?», preguntó Alberto, alzando la mano y activando un dispositivo que llevaban escondido en su chaqueta. En un instante, el salón caía en la incredulidad. Gritos de pánico, susurros entrelazados con terror. La verdad vibraba en el aire. Todos estaban atrapados en una red de falacias, y Ricardo sintió que cada vez se hundía más. No, la desesperación lo abrumaba. ¿Qué debo hacer? Las sombras se deslizaban por las paredes, y justo cuando todos absorbían la magnitud de la revelación, un golpe sordo resonó. La policía irrumpió de nuevo, y entre ellos un rostro conocido, Mario. «¡No ahora! ¡Por favor!», gritó, mientras todo comenzaba a confundir su razón. ¿Qué iba a pasar? ¿Era un rescate o un nuevo peligro? La pregunta navegaba entre el horror y la esperanza. La lucha por el control del destino de todos, entre secretos y mentiras, estaba a punto de desatar un verdadero apocalipsis, y la búsqueda de la verdad se volvía más urgente que nunca. La voz de la madre retumbó, pero estaba a punto de ser demasiado tarde. En medio de todo, el encapuchado se acercaba, mientras en el aire flotaba una línea delgada entre el futuro y la perdición. ¿Qué pasaría si la verdad fuera la peor de las mentiras? ¿Y si el enemigo estaba en casa? La incertidumbre reinaba, y el desenlace estaba en el horizonte, esperando a ser revelado. La tensión en el salón era palpable. Los murmullos se transformaron en gritos cuando los rostros se volvieron hacia la figura encapuchada, cuya mirada fría destilaba poder. «La verdad está a punto de salir a la luz», dijo Alberto, su voz resonando como un trueno. Pero antes de que pudiera continuar, el ambiente se volvió aún más helado cuando un sonido... Todos dieron un paso atrás, atónitos. Y entonces, con un movimiento repentino, la puerta principal se abrió de par en par. Un grupo de hombres y mujeres armados entró, bajo el mando de un tipo vestido de chaqueta de cuero negro, que irradió desconcierto y desasosiego. «¡Nadie se mueva!», gritó. Sus voces resonaron con la autoridad de quienes estaban acostumbrados a ser obedecidos. El caos estalló. Algunos gritaron y corrieron hacia las salidas, pero el encapuchado, antes conocido como Alberto, levantó la mano en señal de calma. «¿Por qué todos tienen miedo de la verdad?», ironizó, en medio de la confusión. Pero nadie le prestaba atención. La multitud desenfrenada empujaba y se arremolinaba, buscando la salvación. «Madre, tengo miedo», dijo la joven, su voz temblando. La ansiedad iluminó su rostro, mientras Lucía la abrazaba con fuerza, como si intentara protegerla del horror que se apoderaba de la sala. En un giro inesperado, un sonido ensordecedor estalló en el aire. ¡Bum! Fue una explosión. Las luces se apagaron por completo y el suelo vibró, como si el mismo universo estuviera colapsando. En medio del oscuro caos, un grito desgarrador emergió. «¡Alberto, no!». Cuando las luces recuperaron su fulgor, la visión fue horrible. El cuerpo de Alberto yacía en el suelo. Un reguero de sangre se expandía por el mármol blanco del salón. La multitud quedó paralizada. Todos miraban incrédulos mientras Lucía se cubría la boca.
enterándose de que su mundo se estaba desmoronando. Esto no es lo que quería, musitó alguien a sus espaldas. Era Mario, su hermano, con la voz quebrada, la mirada perdida en lo que había ocurrido. Tenía un plan, pero no pudo terminar. La imagen de su hermano en el suelo lo consumía. La alarma resonó de nuevo, y las luces parpadearon, revelando el horror. El encapuchado no era solo el hermano de Lucía. Ahora era un cadáver más en la sala. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Luchó por entender. Él tenía secretos que todos debían conocer. La joven, aún temblando, miró a su madre. Eso significa que tú eras parte de esto. La pregunta flotaba en el aire tenso. Lucía se sintió atrapada. Sus piernas temblaban. La confianza que había forjado sobre su vida comenzaba a desmoronarse. Pero ahí, entre la confusión, otra figura emergió de la multitud. La jefa de seguridad, una mujer de rostro severo y mirada penetrante, también estaba presente. «Todos, silencio», les ordenó, mientras levantaba la mano. Todo se detuvo. Hay un riesgo mayor de lo que piensan. Escuchen, escapé porque sé algo. El murmullo se intensificaron. ¿Qué sabes?, gritó alguien en la parte de atrás, mientras la tensión se acumulaba. Lo que están a punto de descubrir va más allá de ustedes. Tiene que ver con un legado inquebrantable y una traición que se viene orquestando hace décadas, afirmó, su tono firme. Ricardo sintió que su corazón se detenía. La pieza que falta del rompecabezas se asomaba en la penumbra. Justo cuando todos esperaban una revelación, la joven a su lado murmuró: «No, ¿esto es lo que mi padre quería?» «¿Quién eres tú realmente?», preguntó Lucía, con un horror palpable. La revelación se volvía más oscura. La imagen de la joven como su hija ya no era suficiente. Todo se estaba enredando, poniendo en tela de juicio la verdad de sus vidas. Y entonces, como un relámpago, la mujer de seguridad le gritó: «Él tiene algo que ver con tu madre y la familia de Alberto. No todo es lo que parece. Lucía, podrías no ser quien crees que eres». Sala estalló en murmullos. El impacto de sus palabras se sentía como un puñetazo en el estómago. El ritmo de sus corazones resonaba en sus oídos. Lucía se volvió, buscando respuestas, asombrada. «Espera, ¿qué estás diciendo?». La joven apretó la mano de su madre, perpleja. Ante ella el mundo se estaba desmoronando, y de todos los secretos que había guardado, uno pudiera definir su destino. «¿Qué eres realmente?», se transformó en el eco de todas sus luchas. Algo mucho más oscuro y potente acechaba entre las sombras. La noche que había empezado como una gala de lujo se tornó en un juego despiadado de traiciones. Mientras el caos reinaba, un último grito resonó en el aire, quejando a todos en un abismo de preguntas. Todo ha cambiado. La incertidumbre flotaba como una nube amenazante, listos para tomar el control del destino de todos. ¿Sería el fin o un nuevo comienzo trágico? Las respuestas aún estaban ocultas en la oscuridad. La oscuridad se disipó lentamente, como una niebla que se disuelve con la luz del amanecer. En medio del desorden, la figura de Lucía apareció, su rostro cansado pero decidido. «¡Detente!», gritó. Su voz resonó con una fuerza que cortó el aire cargado de miedo. La multitud se detuvo. Todo el mundo se volvió hacia ella, atónitos. «¿Qué estás haciendo, Lucía?», preguntó Mario, su hermano, mientras el sudor le corría por la frente.
La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando su respuesta. ¿Era ahora o nunca? Estoy protegiendo a mi hija. Hemos sufrido demasiado. Las palabras salieron de sus labios fuertes y claras. Esto se acaba aquí. No más secretos, no más mentiras. La joven a su lado apenas podía contener las lágrimas, sintiendo el peso de cada palabra que su madre pronunciaba. El ex esposo, perplejo, retrocedió. ¿Qué dices? ¿Este mundo necesita la verdad? Comenzó a argumentar, pero su voz se desvaneció ante la mirada poderosa de Lucía. No así, no con dolor y sufrimiento. La mirada de Lucía ardía con determinación. Hay maneras de enfrentar el pasado sin repetirlo. He perdido tanto y no permitiré que tú o ninguno de ustedes destruyan lo que quiero construir. Ricardo, de pie entre la multitud, sintió que el aire volvía a fluir en sus pulmones. Estaba allí, listo para apoyarla sin importar el costo. «Lucía, estoy contigo», gritó, y su voz se unió al murmullo de esperanza que comenzaba a surgir entre los presentes. La gente se acercaba, sintiendo que una chispa de cambio podía encenderse. Con un respiro profundo, Lucía se volvió hacia el encapuchado, ahora despojado de su misterio. «¿Cuál es tu juego, Alberto? ¿Pensabas que el terror te mantendría al mando? ¡No más!». Con ese empuje, el regreso de la luz comenzó. Uno a uno, los presentes fueron soltando su miedo, sus dudas. «La verdad puede ser liberadora, sí», dijo Mario, con un tono que mostraba aceptación. «Pero solo si estamos dispuestos a mirarnos de frente». Un murmullo aprobador se levantó entre la multitud. De repente, las luces comenzaron a estabilizarse. La pantalla que proyectó la historia oculta se apagó, y en su lugar, un silencio abrumador permitió que la verdad se asentara en el aire. «No más mentiras», repitió Ricardo, mientras daba un paso hacia adelante. «Es el momento de cerrar las heridas, no de abrir nuevas». Los murmullos se transformaron en aplausos. La gente empezó a volver, a resurgir de su propio miedo. Gritos de apoyo resonaron por el salón, y la figura de Lucía, absorbiendo cada grito como un eco de esperanza. La joven la miraba, ojos brillantes, ese vínculo que había temido floreciendo como nunca antes. «Todo se reinicia aquí, en este momento», continuó Lucía, su voz ya un canto poderoso. «Hoy, nuestra verdad se convierte en nuestra fuerza. Hoy, familia significa amar a pesar de todo». Las manos de Lucía y su hija se unieron, y el mundo se sintió menos pesado al ver ese lazo. El caos que había reinado se convirtió en un susurro. El exesposo pareció desvanecerse entre las sombras, incapaz de soportar aquella luz. En el fondo, Ricardo sonrió. Había tantos retos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos. Sabía que juntos podrían construir un nuevo camino, uno donde la verdad no fuera un peso, sino un viaje a lo desconocido. Los aplausos se tornaron una ovación que envolvió a Lucía. Mientras la multitud celebraba ese momento de liberación, el horizonte se tornó brillante. Aunque el futuro sería incierto, había uno claro: avanzar. «Recuerden, amigos», gritó Ricardo, guiñando un ojo a la cámara, «esto no ha terminado, nos espera mucho más. ¿Y tú, ya te suscribiste? Tienes que hacerlo ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que sigamos creciendo. Comparte este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace.
Déjanos tus reacciones y teorías en los comentarios. Queremos saber de ti. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.